Presentamos un segundo vídeo, siempre dentro de este tema de simbología cristiana. Nos habíamos referido en el anterior al mundo antiguo y especialmente al mundo romano, y ahora nos vamos a dedicar al mundo del medioevo, porque hay una profusión muy grande de todos esos elementos y esos símbolos. Quería comenzar con la cruz. En el mundo antiguo la cruz se representa la cruz de Cristo y poco más. En la Edad Media se multiplican o se diversifican los modos de presentar las cruces. Por ejemplo, está el estaurograma, que también conocido como cruz monogramática o taurro, que es el símbolo cristiano formado por dos letras griegas, la tau y la rho. Dentro de estos tipos de cruces tenemos la famosa cruz de tau, que es la cruz en forma de la letra griega tau. Es llamada también una cruz comisa, con el travesaño en el punto más alto del palo, dándole una forma de T y creando dos ángulos rectos. Por ser empleadas como signo distintivo de los hermanos hospitaleros de San Antonio, se llama también la cruz de San Antonio Abad. Hubo otras órdenes religiosas que lo utilizaron mucho como signo distintivo de sus mismos, como por ejemplo es la orden franciscana. Y queremos presentar otra cruz, que es la yacar. Literalmente el nombre significa cruz de piedra y se traduce como cruz sobre piedra, en un país muy interesante que es Armenia. Los primeros yacares aparecen especialmente en el siglo IX, más o menos como en Irlanda se dieron las famosas cruces célticas. Una última cruz, por no citar otras muchas que habría, es la famosa cruz de Jerusalén, que se compone de una cruz griega rodeada por otras 4 cruces de la misma forma y menos tamaño llamado crucetas, situada cada una en los 4 cuadrantes, delimitando sus brazos como se representa, por ejemplo, los 4 evangelistas. El diseño más esquemático de esta cruz, llamada de Jerusalén, es conocida como la Cruz de las Cruzadas, ya que fue la insignia entregada a los cruzados por el Papa Urbano II durante la Primera Cruzada, y además fue la cruz adoptada como símbolo en el Reino de Jerusalén. Otro elemento iconográfico importante en el medioevo es lo que se conoce como arma Christi, que en el fondo son los instrumentos de la pasión del Señor asociados a él. En ello destacan los santos clavos, pero tantos otros elementos, escaleras, tenazas, coronas de espinas. Muchos de esos elementos, más elementos reliquias, se conservan en la famosa Basílica de Santa Cruz en Jerusalén. Esto, más que un elemento iconográfico, es un modo de escribir, por tanto epigráfico, que es el dom, Deo óptimo máximo. Es una frase latina que originalmente significaba para el más grande y el mejor Dios, y hacía generalmente referencia al dios Júpiter. Posteriormente, cuando el Imperio Romano adopta el cristianismo, la frase toma el significado para Dios el mejor y el más grande, y así está muy presente pues, en toda la epigrafía cristiana de todas las épocas. Otro elemento muy medieval es el compás. Los intelectuales medievales buscaban entender los principios geométricos y armónicos con los que Dios había creado el universo. El compás es como un signo o como un símbolo de esa creación de Dios. Otro elemento profusamente presente en la iconografía es el tetramorfos, o sea, 4 morfé forma, del griego, que es una representación fundamentalmente de los 4 evangelistas. Se conoce también como los 4 seres vivientes que aparecen en la Biblia delante del trono cantando el Santus, por ejemplo en el libro del Apocalipsis, pero también está representado en el Antiguo Testamento en el libro de Ezequiel. El hombre o ángel se asocia a Mateo, ya que su evangelio comienza haciendo un repaso de la genealogía de Cristo, el Hijo del Hombre. El segundo es el león, que se identifica con Marcos, porque su evangelio comienza hablando de Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, dicha voz que sería como la de un león. El tercer elemento, que representa a Lucas, es el toro, ya que su evangelio comienza hablando del sacrificio que hizo Zacarías, padre de Juan el Bautista. Y el último, que es el evangelio de San Juan, está representado por el águila. El águila se considera el ave que posee una vista penetrante, capaz de elevarse por encima de las nubes y de mirar fijamente al sol, por lo que simboliza todo estado trascendente. Otro elemento muy interesante es lo que viene conocido con el nombre de Dextera Domini. Dextera Domini, podríamos decir la mano del Señor, que no tiene referencia evangélica, pero que está incluida en una multitud de programas iconográficos. Aparece como representación de una mano derecha que recoge en su palma los dedos anular y meñique. Los otros 3 permanecen extendidos como alusión a la bendición trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas veces está inscrito en un círculo como alusión a la perfección del movimiento continuo que significa la divinidad sin principio y sin fin. Hay que reconocer que la Edad Media presenta muchos animales
pero que muchas veces son animales fantásticos, así como el paleocristiano son animales como muy conocidos, que ya hemos ido citando en el anterior vídeo. Esto recibe el nombre de bestiario. Esto ya procede del mundo grecorromano, pero también sobre todo del mundo bizantino y persa. Y lo que hace el cristiano es apoderarse de esto. ¿Por qué? Porque el románico, sacraliza esta estética pagana, convirtiendo todos estos animales, tantos reales como imaginarios, en portadores de virtudes o de perversiones. Por lo que su aparición en capiteles, en canecillos, en metopas, en tímpanos, es reinventada y usada con sentido de enseñanza y también con sentido de advertencia. Las escaleras. En la iconografía patrística aparece el símbolo de la escalera, que es siempre el símbolo de la ascensión al cielo. Basta recordar, por ejemplo, el famoso texto del libro del Génesis, en la que Jacob vio en aquel sueño los ángeles que subían y bajaban. Pero es también presentado claramente como el símbolo del nacimiento de Cristo en la cruz. Y por último, como representación en la mística cristiana del movimiento de la ascensión del alma a Dios. Hay que recordar que algunas órdenes contemplativas, por ejemplo los cartujos, muchas veces sus monasterios reciben ese nombre, Scala Dei, y por lo tanto aparece en las figuras heráldicas de esos monasterios esa escalera. Es evidente que uno de los elementos más predominantes del románico es el pantocrátor, el modelo iconográfico por excelencia de la Edad Media, que ya está presente en el arte románico, pero que está también muy presente en el arte bizantino. Generalmente representa a Cristo en la escena del juicio final, pero también representa al Señor como Kyrios, o sea, como Rey del universo. En el primer caso, por ejemplo, llevará en la mano el libro de la vida. Tiene muchos elementos interesantes, sus pies desnudos, que se apoyan en una semicircunferencia, que es la tierra, como ya hacían los emperadores romanos cuando se divinizaban. Aparecen descalzos en su trono y con sus pies apoyados en un escabel que los separa del suelo. El óvalo o mandorla, así también se le conoce, que rodea a Cristo, simboliza la puesta del cielo abriéndose y esa vía de conexión entre el mundo celestial y el mundo terrenal. El árbol de la vida, llamado también árbol de Jesé, es el que tradicionalmente recoge la genealogía del Señor, como nos lo recuerdan los evangelios. A partir de Jesé, que es el padre del rey David, y en el Apocalipsis Jesús afirma: yo soy la raíz y el retoño de David. Jesé aparece casi siempre acostado, aunque también se le ve sentado de pie, y de él sale normalmente de su costado un tronco o árbol, en la que una de las figuras excelsas es precisamente la Virgen María. Y vamos a un último elemento, podría haber otros muchos más, pero estamos siempre combatiendo el tiempo, que es el que viene conocido como Salvator Mundi. Hay que reconocer que Salvator Mundi es el título de una pintura de Cristo de Leonardo da Vinci en torno al año 1500, en el que aparece bendiciendo y por lo tanto representa eso que está tan presente en la vida de Cristo en toda la historia del arte, que es precisamente la bendición de Dios. Pero nosotros queremos figurarnos y ir fundamentalmente hacia un gesto que es el de la mano. En el mundo romano, este gesto estaba relacionado con la oratoria clásica. Era el modo de llamar la atención por lo que se iba a decir, porque lo que se iba a decir era algo importante y solemne. En el caso de cualquier representación cristiana de Cristo, la mano derecha de Jesús en los iconos se muestra inequívocamente en la actitud de bendecir. Pero hay algo más. En la iconografía cristiana temprana, especialmente en Oriente, se ven ya, por ejemplo, en muchos iconos, la gestualidad de la mano que bendice remeda dos letras, que es IC y XC. O sea, una abreviatura de 4 letras ampliamente utilizadas de las palabras griegas transliteradas Jesús Christos. La mano que bendice reproduce gestualmente el nombre de Jesús, o como diría el texto, el nombre sobre todo nombre. Pero además, los 3 dedos de Cristo también representan la Santísima Trinidad y la unidad de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.